Listo, muchachos, entonces, bueno, pueden ir enviando sus respuestas. Vamos con la pregunta número 51. ¿Cuál marcaron? 51, respuesta correcta, opción B, efectivamente. Nos preguntan, de acuerdo con la tabla, cuáles son las fuentes de energía que más radiaciones y residuos emiten. Entonces nos ubicamos en radiaciones. La que mayor radiación genera es el 2.2, que sería la nuclear, y el que más residuos genera es que es el número 13, que corresponde al carbón. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción B, nuclear y carbón. ¿Listo? Vamos con las 52. ¿Cuál marcaron? 'Listo, 52, respuesta correcta, opción C. En este caso pues nos habla sobre el petróleo, que es una sustancia cancerígena y que pues va a generar la formación de tumores, en este caso, que van a ocupar lo que sería el parénquima pulmonar, y pues esto va a afectar de manera negativa a la persona. Entonces nos pregunta, según lo anterior, ¿cómo afecta esta enfermedad el funcionamiento del organismo? En este caso, respuesta correcta, opción C. Reduce la absorción de oxígeno hacia los tejidos y órganos vitales como el cerebro y como el corazón. ¿Por qué va a reducir? Pues porque en este caso la masa va a ocupar el espacio donde están los alveolos, que son los que se encargan de este proceso de intercambio gaseoso. Las 53, ¿cuál marcaron? 53 nos dice Jesús, opción A. Camila, opción A. Dana también nos dice opción A, al igual que Laura. Los demás, ¿cuál marcaron? Listo, la respuesta correcta efectivamente sería la opción A. Entonces, ¿qué pasa? Que en la tabla que tenemos acá quieren colocar como otra casillita por aquí. En este caso, para establecer la cantidad de metales pesados que va a producir cada uno de estas fuentes de energía. Entonces nos ponen a escoger cuál de estas opciones nos serviría como para realizar este cálculo. En este caso quieren em, valorar la producción de metales, cuáles metales, la cantidad de metales producidos por kilovatio hora. En este caso, pues la respuesta correcta sería la opción A, donde tenemos los metales producidos, la cantidad de metales producidos y el impacto que va a generar, y esto pues se le hace a cada tipo de energía. Vamos con la 54. ¿Cuál marcaron? Bueno, por aquí tenemos opción B. Listo, los demás envíen sus respuestas. Bueno, entonces tenemos una constructora que quiere realizar pues un proyecto de vivienda, y para este proyecto tiene que canalizar un humedal, y esta estudiante se hace la siguiente pregunta.
de qué manera la canalización afecta, en este caso la canalización del humedal, afecta la salud del ecosistema y su equilibrio natural. A partir de esa pregunta, ella indaga en la comunidad, pero llega a una conclusión pues que es como bastante rara, ¿no? La conclusión es que la mayoría de las personas están interesadas en lo que propone la constructora porque les llama la atención adquirir la vivienda. En otras palabras, esta conclusión pues no se relaciona con la pregunta que ella se hizo, lo que está subrayado en verde. Entonces nos dicen, de acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es una incoherencia en la investigación del estudiante? La respuesta correcta es la opción B. La conclusión no está relacionada con la pregunta que se plantea la estudiante. En otras palabras, al parecer lo que ella salió a preguntar pues no tenía nada que ver con lo que ella se había propuesto hacer. Vamos con la 55. ¿Cuál marcaron en la pregunta número 55? Listo, tenemos la opción A. Bueno, entonces aquí nos hablan sobre la producción de biocombustibles, que en este caso viene a partir de la biomasa, que es un material orgánico, y nos dan unos ejemplos que sería biomasa a partir del maíz, caña de azúcar, entre otros. Posteriormente, pues nos dan lo que sería una tabla de resultados donde tenemos varios tipos de biomasa y su cantidad de producción litros día de este biocombustible. En este caso observamos que el que más biocombustible produce es la caña con 900.000 litros día. Y nos dice la pregunta 55, con base en lo anterior, ¿cuál proyecto es el más favorable para la producción de bioetanol? En este caso, pues sería la caña, respuesta correcta opción A, porque tiene la mayor producción diaria de todos los proyectos. Sencillo, muchachos, la 56. Listo, en este caso quieren medir el volumen del biocombustible y nos dicen que cuáles de los siguientes instrumentos nos sirven para medir el volumen de la muestra. En este caso la respuesta correcta es la opción B. Recordemos que el volumen siempre lo vamos a medir en mililitros o en centímetros cúbicos en este tipo de medidas. Creo que todos la tienen correcta. La 57, ¿cuál marcaron? Lo que nos piden es graficar los resultados de esta tabla en cualquiera de estas opciones de respuesta. ¿Cuál marcaron ustedes? Tenemos opción C, opción A, opción C y opción A. Listo. Bueno, entonces lo primero que habíamos mirado acá, que el que más produce es caña de azúcar con 900 litros día. Por lo tanto, aquí ya vamos descartando la opción D, que la caña pues está en una producción bajita, y quedaríamos con esas tres opciones. Miramos que de la que menos produce es la yuca con 20.000 litros día. Por lo tanto, descartamos la opción B, donde la yuca está más o menos en 900. Y descartaríamos la opción C, donde la yuca tiene aquí 300.000. Y por descarte diríamos que la respuesta correcta sería la opción A. ¿Listo?
caña 900, yuca 20.000, maíz 100.000 y la remolacha 300.000, que son los valores que tendríamos acá. Listo, muchachos. Vamos con la siguiente, cual marcaron en la 58. Por aquí tenemos opción B, los demás. Bueno, entonces, ¿qué nos dice acá? Nos habla sobre diferentes tipos de animales, incluidas las abejas que visitan a las plantas, en este caso, para sacar el néctar de sus flores. Y en el caso de las abejas, pues ayudan al proceso de polinización, pero hay otros insectos como las hormigas, las moscas y los escarabajos que pues, no van a ayudar en este proceso. Dice que las abejas, en ausencia de escarabajos, moscas y hormigas, pues se van a ver afectadas negativamente. Y posteriormente pues nos hacen como una tabla acá, donde miramos en el eje Y, que sería acá, la cantidad de abejas aproximadamente que pueden estar presentes cuando existe la presencia de uno de estos insectos que están acá en el eje X, en este caso el escarabajo, la mosca y la hormiga. Observamos que cuando está la hormiga, pues la cantidad de abejas va a disminuir. Cuando está el escarabajo aumenta un poquito más y cuando están las moscas un poquito más. Esta columna Y la podemos traducir al porcentajes, donde este 0,2 podría decir un 20%, 0,4, 40%. Aquí donde está el nivel de los escarabajos, más o menos un 70%, y donde están las moscas, un 80%, pero en ninguna de estas opciones observamos que las abejas llegan hasta el 100%. Y nos dicen, según la información anterior, en las flores de zapallo que no tienen estos visitantes, es decir, estos tres de acá abajo, ¿cuál es la probabilidad aproximada de encontrar abejas polinizadoras? En este caso, la respuesta correcta sería la opción B, valores cercanos al 1,0 o al 100%, es decir, cercanos a este nivel. ¿Por qué a ese nivel? Pues porque no van a haber animales o insectos que las afecten negativamente. Bueno, vamos con la siguiente, la 59. ¿Cuál marcaron? ...59 tenemos opción C, nos dice Camila, Jesús, Dana, Yuri, los demás. Bueno, en la 59 nos dicen lo siguiente. Bueno, en este caso pues está este instrumento que se llama el electroscopio, que se encarga de medir el grado de electrificación de un objeto. Entonces observamos que va a tener lo que sería una esfera metálica que está acá en esta parte superior y va a estar unida a unas láminas metálicas que están dentro del frasco, y nos dice que al acercar una barra electrificada, estas láminas van a separarse, es decir, una coge para acá y la otra va a irse en esta dirección. Entonces nos preguntan, ¿cuál de los siguientes modelos representa las fuerzas de repulsión que experimentan las dos láminas? Pues busquemos el modelo que tenga una flecha hacia un lado y la flecha hacia el otro lado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos dicen que las láminas se separan entre sí.
La respuesta correcta sería la opción C. Voy a acercarlo un poquito, donde observamos que hay una flecha en esta dirección y esta flecha está en la otra dirección, es decir, hay una fuerza de repulsión. Vale recordar que esto se da porque cada lámina pues van a adquirir cargas iguales, que es lo que nos dicen acá, es decir, pueden ser ambas cargas positivas o pueden ser cargas negativas, y al ser la misma carga pues van a alejarse. ¿Listo? Vamos con las 60. ¿Cuál marcaron? Bueno, en este caso nos piden elegir la gráfica donde nos represente la cantidad de impurezas eliminadas, y las impurezas eliminadas están en esta columna. Entonces busquemos la gráfica que nos represente estos valores, que en este caso la respuesta correcta sería la opción C. Entonces, cuando estamos en el proceso de presedimentación, la impureza eliminada es de 100 miligramos por litro. Acerquémoslo. Aquí sería el proceso y aquí miramos la columna que nos llega hasta este valor 100 aproximadamente. Vamos a observar el siguiente, que sería el proceso de floculación, y la impureza eliminada es de 120. Floculación sería este de aquí y la impureza eliminada sería de 120. Sedimentación nos dice que es aproximadamente de 40. Miremosla. Sedimentación, que sería esta, la impureza eliminada es 40, y los dos últimos es 25 y 10, que sería filtración. Con 25 pues aquí podemos, hasta por aquí sería 20, inferimos que es 25, y si aquí es 20 pues debajo de 20 estaría 10, que sería desinfección. Entonces no confundirse con la opción A, porque los datos de la opción A lo que nos están representando es las impurezas iniciales. ¿Listo? Es decir, esta columna que estoy subrayando en azul, pero nos preguntan es por las impurezas eliminadas. ¿Listo, muchachos? ¿Claro? Listo, excelente. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cuál marcaron en las 61? También nos viene, en este caso es graficar, pedir la opción de respuesta que nos grafique los datos de la tabla. Como pueden observar, pues son muchos datos, y a veces los muchos datos tratan de confundirlo a uno, y lo que yo trato de darle las técnicas que a ustedes les sirvan para cuando tengan este tipo de preguntas, pues las saquen de la manera más sencilla, como lo decimos aquí en el Prefect, de la manera simple, la manera fácil. ¿Listo? Bueno, en este caso iniciemos con la columna A. Miramos que todos los valores son cercanos a 5000, entonces todo lo que tenga la opción A por debajo de 5000 no nos va a servir, como es el caso de la opción D, donde lo que es la A, que representa la adenina, que todo debería estar por encima de 5000, no se cumple, está por debajo, está entre 4000 y 5000, entonces la vamos descartando. Creo que las otras tres sí están por encima de 5000. Ahora miremos la opción C. La opción C, sus valores están todos en 4000. Entonces busquemos en este caso la opción A, donde la C, que sería la citosina, debería estar sus valores por aquí más o menos, por encima de 4000, y está por acá abajo, entre 2000. Entonces no nos sirve. En este momento nos quedamos entre la B y la C. Entonces seguimos con la guanina, que en este caso sus valores están en 2000 aproximadamente. Y en el caso de la opción B, sus valores de la guanina, que 2000 sería por aquí, se han pasado, están como por acá, por encima de 4000 aproximadamente, es decir,
no se está cumpliendo esta opción y por descarte diríamos que la respuesta correcta sería la opción C, simplemente fijándonos como a grandes rasgos los valores sin necesidad de revisar uno por uno. Si es clara esta pregunta, ¿me confirman? Listo muchachos, excelente, excelente. Créanme que el IFES no es difícil, pero a veces nos coloca esas cascaritas que nos quitan tiempo el día de la prueba. Y bueno, ese es el tiempo que a ustedes les va a sobrar por el tiempo que le dedican al curso. Vamos con la 62, ¿cuál marcaron? 62, opción A. Los demás envíenme sus respuestas. Listo, opción A nos dicen cuál de las siguientes opciones es una característica del sonido que se altera cuando pasa del aire al agua. En este caso es su velocidad. Recordemos que la velocidad del sonido dentro del agua es más rápida, en el aire es más lenta. ¿Por qué? Porque el viento se lo lleva. Del resto todo es igual, la fuente es igual, la profundidad también y la densidad va a ser la misma. Lo que cambia es velocidad. Vamos con la 63, ¿cuál marcaron? Listo, 63, pues aquí observamos la presencia de dos imanes, imán 1 que ha podido atraer como 2 clics, el imán 2 ha atraído más clics como unos 5. ¿Qué quiere decir eso? Que el imán 2 tiene como mayor fuerza, mayor potencia, entonces por eso le hago este circulito como más grande. Y nos dice, de acuerdo con la información anterior, cuál es la dirección y la magnitud de la fuerza magnética neta que ejerce cada imán sobre los clics. Respuesta correcta, opción B. Estamos claros que la dirección siempre va a ser hacia arriba, ¿cierto? Y como lo dije anteriormente, el imán 2 tiene más fuerza, por eso esta flecha debe ser más grande, indicando de que la fuerza de atracción de este imán 2 pues va a ser mayor. Y listo muchachos. Súper sencillo el ITFE, ¿cierto? La 64, ¿cuál marcaron? Bueno, entonces en las siguientes tres preguntas nos hablan sobre, se hacen en referencia a esta información y a esta gráfica que tenemos aquí. Entonces en la información pues lo que nos dice es que la radiación solar va a generar cambios en la atmósfera y estos cambios son los responsables de la formación del viento. Posteriormente lo que nos dice es que Colombia pues es un país que tiene unos vientos súper excelentes y que en las regiones costeras los vientos son de alta velocidad y pues esto sirve para la formación de energía eólica. Y aquí nos dan una tabla de resultados donde en el eje Y tenemos como la cantidad de energía, creo que es que se produce de viento, bueno, no alcanzo a ver allí. Y en el eje X tenemos las diferentes ciudades, el Cabo de la Vela, por acá estaba Valledupar, Cartagena, Soledad, entre otros. Y nos dice la pregunta 64, ¿qué variable es complementaria con la información de la gráfica para poder saber cuánta energía se puede generar en cada región del país? En este caso, la variable complementaria sería la opción A, el área donde hay fuertes vientos. En otras palabras, a este eje de aquí debería de ir un título que nos dijera esto, área donde hay fuertes vientos. ¿Listo? 65, ¿cuál marcaron?
65, por aquí tenemos opción B, los demás. Envíen sus respuestas, equivóquense aquí en las clases, pero no se equivoquen el día de la prueba, muchachos. Listo, en la 65 tenemos opción B, tenemos opción A. Nos dicen, con base en la información contenida en la gráfica, ¿qué comparación es verdadera respecto a la potencia de energía generada por una unidad de área en las regiones de la costa colombiana? En este caso, la respuesta correcta sería la opción B. La mayor potencia se presenta en el cabo de la vela, que sería esta primera columna, donde observamos que hasta el momento es verdadero, es la columna más grande. Dice, en las demás regiones la potencia es menor. Eso es verdad. Observamos que en San Andrés es menor que en el Cabo de la Vela. Lo mismo pasa en las siguientes ciudades. Y nos dice finalmente, siendo la más baja en Valledupar, que es esta de acá, por eso está de último. Hasta ahí es correcto. La respuesta correcta opción B. Descartemos la opción A porque se parece mucho también. Dice, Valledupar presenta la menor potencia. Hasta ahí creo que es correcto. ¿Qué es lo que lo daña aquí? Dice, las demás regiones tienen potencias similares. Eso sí sería falso. Si miramos Cartagena, su potencia llega hasta por aquí. Y si la comparamos con San Andrés, la potencia es muy superior. Entonces decir que son similares es falso. Por eso la opción A no nos va a servir. ¿Listo? Clara la 65. 66, ¿cuál marcaron? Tenemos opción C, los demás. Opción B. Bueno, la respuesta correcta sería la opción C. Entonces nos dicen, ¿por qué se generan vientos en la atmósfera? En este caso, lo primero que nos decía el texto es que esto se genera por la radiación solar que genera cambios en la atmósfera. Entonces dice, la radiación solar genera diferencias en la temperatura del planeta que a su vez provocan cambios en la presión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se genera un viento? Resulta que ingresa el rayo solar y va a hacer de que aumente la temperatura. Al aumentar la temperatura hay un cambio de presión. Y cuando la temperatura disminuye, es decir, en las noches de frío, también va a haber un cambio de presión. Y estos cambios de presiones son los que hacen que los vientos se formen. Cuando hay una presión baja, el viento sube, y cuando hay una presión alta, el viento va a bajar. ¿Listo? Punto clave, la radiación solar genera cambios de temperatura y la temperatura genera cambios de presión y esto genera la producción del viento. ¿Listo? Vamos con la 67. Ah, bueno, creo que esta ya la habíamos hecho, ¿cierto? ¿Sí recuerdan la respuesta? ¿Cuál marcaron? Opción D, los demás. Bueno, entonces voy a explicarle igual, creo que hay chicos nuevos. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que cada vez que nos hablan de ácido, 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 van a tener un hidrógeno, 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 uno o dos o varios hidrógenos. Y esto hace de que su pH sea inferior a 7 en todos los ácidos. En otras palabras, cada vez que hay un hidrógeno es un pH inferior a 7 y se dice que es un ácido. ¿Qué pasa? Que ahora nos dan una nueva sustancia que tiene
3 hidrógenos, es decir, esperamos que sea ácido o que su pH sea menor a 7. Pero ¿qué pasa? En esta nueva sustancia su pH es superior a 7. En otras palabras, es una excepción a la regla. Y nos dicen, esta información es una evidencia o conclusión en la práctica del laboratorio. Como es un solo dato el que tenemos, el que estamos analizando, va a ser una evidencia. Cuando analizamos todos los datos, es una conclusión. Entonces, por eso, pues decimos que lo que nos diga conclusión no nos va a servir como la opción A y la opción C. Y en este caso, la respuesta correcta sería la opción D. Es una evidencia que aporta nueva información y esta información contradice la hipótesis planteada, que es lo que decíamos acá. Lo normal es que el pH sea inferior a 7 cuando hay hidrógenos, pero en este caso contradice, no es inferior sino superior a 7, dado que el amoníaco genera soluciones con un pH superior a 7. Y listo. 68 también la habíamos hecho, ¿cuál marcaron? Bueno, en la 68 tenemos temperatura y aquí tendríamos, nos dice los gramos disueltos, hacen referencia a solubilidad. ¿Qué observamos? Que la temperatura aumenta de 5 a 10, a 20, a 25, a 35, es decir, aquí la temperatura está aumentando. ¿Y qué observamos con la solubilidad? Que está 8, 7, 6, 5, 3, es decir, está disminuyendo la temperatura, la solubilidad. En otras palabras, a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad disminuye. Y nos dicen cuál de las siguientes conclusiones sería la correcta. Respuesta correcta, opción B, la solubilidad del CO2 presente en las bebidas gaseosas disminuye, que es esta flecha de aquí, disminuye al aumentar la temperatura, que sería la columna de acá. Y listo, muchachos. Vamos con la siguiente. 69, ¿cuál marcaron? Por aquí tenemos opción B. Listo, la respuesta correcta sería la opción B. Entonces, en este caso, unos estudiantes nos dicen, ellos tienen un proyecto de investigación y lo que quieren saber es cómo afecta el exceso de nitrógeno y de fósforo lo que sería el ecosistema. En este caso, pues que sería un lago que está cerca de sus viviendas. En este caso, lo que realizan es medir los niveles de oxígeno en el lago a diferentes profundidades y en diferentes días de la semana. Posteriormente, los resultados arrojan una disminución significativa de los niveles de oxígeno, indicando pues de que este nitrógeno y el fósforo sí generan daño al ecosistema. Y nos dicen cuál de las siguientes es la más cuál de las siguientes opciones es la más adecuada para comunicar el estudio. En este caso, respuesta correcta sería la opción B, donde tenemos como título niveles de oxígeno en el lago, consecuencias ambientales. Aquí tenemos la pregunta de investigación que nos dicen cómo afecta el exceso de nitrógeno los niveles de oxígeno en el lago, y aquí tenemos cómo desarrollaron el experimento, la investigación, donde nos dice que midieron los niveles de oxígeno a diferentes profundidades y en diferentes días de la semana. Aquí observamos una gráfica donde están realizando las mediciones del oxígeno, y finalmente acá tenemos los resultados donde nos dice de que si hay una disminución de oxígeno en el lago indicando daño del ecosistema.
En otras palabras, es representar lo que está en el párrafo superior en una de estas gráficas. Bueno, y un puntico pues clave para sacarla como más fácil es que los resultados siempre van al final de una investigación. Las otras tres opciones miramos que no están los resultados al final, sino como las gráficas. Las gráficas deben ir intermedias, ¿listo? 70, ¿cuál marcaron? Bueno, entonces en la 70 lo que nos habla es que la radiación solar pues va a generar unas mutaciones, unos daños en el ADN a lo largo del tiempo, en este caso las plantas, y realizan una medición de el número de mutaciones de las plantas, en este caso de dos grupos de plantas, los de alta montaña y los de baja montaña. Observamos que se hizo durante varios años, pero ¿qué es lo que podemos mirar al final? Que en el último año de vida la cantidad de mutaciones para ambos tipos de planta es la misma cantidad. Los investigadores pues llegan a una hipótesis donde dicen de que las plantas de alta montaña acumulan más mutaciones en el ADN a lo largo de su vida, comparado con las de la baja montaña. En este caso, pues si nos fijamos en la tabla de resultados, pues sería falso, ¿no? Porque a lo largo de toda la vida observamos que las mutaciones van a ser las mismas. Entonces nos dicen, los resultados obtenidos corroboran esta hipótesis y cuál es la conclusión del estudio. En este caso, pues no la corroboran, sería una hipótesis incorrecta, por eso la respuesta correcta sería la opción C. La hipótesis no es corroborada, ya que la conclusión del estudio es que a lo largo de los años, los dos tipos de plantas acumulan un número similar de mutaciones, por no decir que un número igual. Y listo, muchachos. 71, ¿cuál marcaron? Tenemos opción B. Listo, en la 71 nos hablan sobre un síndrome llamado síndrome de Cushing, que en este caso se da por un tumor que está a nivel de la hipófisis, es una estructura que está a nivel del cráneo y este se encarga de liberar una hormona que se llama adenocorticotropa y hace que se libere cortisol a nivel de la glándula suprarrenal y este cortisol se le conoce como la hormona del estrés. Tenemos de que el exceso de cortisol pues va a generar unos efectos adversos en las personas. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice que el médico le recomienda al paciente realizar diversas medidas de control. Una de ellas es tomarse la presión arterial frecuentemente y la otra medida es evitar el consumo excesivo de líquidos y eh, entre otras recomendaciones. Y nos dice, de acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes sería un efecto que se evidencia en el paciente diagnosticado con síndrome de Cushing? En este caso, la respuesta correcta sería la opción B, aumento de la presión arterial e hinchazón. Como aumenta la presión arterial, por eso le recomiendan tomársela frecuentemente. Y como genera hinchazón, le recomiendan evitar el consumo excesivo de líquidos. Listo. Las 72, ¿cuál marcaron?
Pregunta número 72. Tenemos opción C. Bueno, en este caso tenemos dos sólidos, sólido X, sólido Y. El tamaño es igual, uno es soluble en agua y el otro no lo es. Entonces yo me imagino que es como tener granitos de arena revueltos con granos de sal en una misma bolsa. Esos serían los dos sólidos que tengo. Y nos dan estos cuatro mecanismos para poderlos separar. Separar granito por granito de arena y granito por granito de sal del uno del otro, pues va a ser bastante complejo. En este caso la respuesta correcta sería la opción C. ¿Qué haría yo para separarlos? Entonces nos dice la opción C. Agregar agua para disolver el sólido Z. El sólido Z sería la sal. Como es soluble en agua, pues al agregar agua se va a disolver y luego separar el sólido X, que en este caso sería la arena, y se hace por medio de la filtración. Nos dice filtrar, es decir, por este proceso donde separa un sólido insoluble en un líquido. En este caso la arena pues no se puede disolver en un líquido. Y por último, evaporar el agua para obtener el sólido Z, es decir, este proceso de acá. Evaporación separa un sólido disuelto calentando la mezcla hasta evaporar el líquido. En otras palabras, por medio de la evaporación vamos a separar el sólido Z que correspondería a la sal. Y listo. Clara, muchachos. Vamos con la 73. ¿Cuál marcaron? La 68 es la opción, ya te digo. 68 la B. Vamos con la 73. ¿Cuál marcaron? ...73... tenemos por aquí la opción A. Bueno, acá tenemos una reacción que se demora 5 horas aproximadamente. Y resulta que se hicieron esa misma reacción con unas nuevas sustancias, unos nuevos catalizadores, donde dos de ellos la hicieron de una manera más rápida, en este caso el catalizador 2 y el catalizador 3, que no se demoraron 5 horas sino 2 y 4 horas, pero el catalizador 1 sí tardó las 5 horas, es decir, se tardó el mismo tiempo de la reacción de acá arriba. Por lo tanto, dice que una persona afirma que algunos catalizadores pueden aumentar la velocidad de reacción. En este caso, esto sería correcto, porque solamente algunos, no todos. ¿Cuáles serían esos? El 2 y el 3. ¿Qué quiere decir eso? Que esta afirmación es correcta. Nos dicen, la afirmación realizada corresponde a una hipótesis o a una suposición. En este caso es una hipótesis. Entonces con eso descartamos la opción B y descartamos la opción D. ¿Qué dice la opción A? Es una hipótesis porque los datos sirven como fundamento para el estudio. ¿Cuáles datos? Estos datos de aquí. Ya que algunos de los catalizadores aumentaron la velocidad de reacción. Respuesta correcta sería opción A, donde nos dice algunos, no todos. ¿Listo? Y descartaríamos la opción C porque acá no nos dice algunos sino todos los catalizadores, por eso no nos serviría.
74, ¿cuál marcaron? Pregunta número 74, muchachos. Bueno, tenemos opción B, creo que enviaron o no han enviado aún. ¿Me confirman, porfa? Bueno, entonces tenemos dos columnas, cantidad del inhibidor y porcentaje del inhibidor. La cantidad pasa de 0,4 a 0,7 a 1,4 a 3. ¿Qué quiere decir eso? Que esta columna siempre está aumentando su valor. En ningún momento deja de aumentar, siempre está aumentando. La columna de acá pasa de 42 a 72, luego 88 y finalmente a 60. ¿Qué quiere decir eso? Que esta va aumentando, aumentando y llega un momento donde desciende, es decir, de 88 pasó a 60, iba como así, así y cayó. ¿Listo? Y nos piden, en este caso, graficar, escoger la opción que grafique los resultados obtenidos. En este caso, la respuesta correcta sería la opción B. Vemos que hay un aumento, un aumento, un aumento y en el último dato cayó. Y ese dato coincide con el 60, que sería este de aquí. La opción A la descartamos porque a toda hora va aumentando, 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 pero esa caída nunca se observó. La opción C la descartamos porque la caída se dio a nivel intermedio y la caída fue al final, entonces no nos sirve. Y la opción D la descartamos porque la caída subió un poquito y el resto todo fue un descenso, pero recordemos que es una sola caída. ¿Listo? Vamos con la 75. Bueno, esta creo que ya la habíamos hecho también. Voy a darle la respuesta. Nos habla sobre dos especies que viven en la selva tropical y que pues están compitiendo en este caso por los alimentos. Y ahí pues el alimento no va a alcanzar para todos, por lo tanto pues van a disminuir el número de especies. Nos dicen por qué esta situación es negativa para ambas especies. Respuesta correcta opción B, porque al no haber recursos suficientes, ambos reducirán el número de individuos. Ya la habíamos hecho. La 76 también la habíamos hecho ya en otro simulacro. Si recuerdan la respuesta, me confirman cuál marcaron. Listo, respuesta correcta, opción C. Nos hablan sobre la configuración electrónica y aquí pues nos dan un ejemplo de configuración electrónica. Entonces nos dice, según la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida? En este caso, la respuesta correcta sería la opción C. El fósforo tiene 5 electrones de valencia en el tercer nivel de energía. El nivel es este número, que sería 3 y 3. Este sería el tercer nivel de energía. Y los electrones serían estos números chiquiticos, el 2 y el 3. Si sumas 2 más 3 te daría 5, que son los 5 electrones que nos nombran aquí. Y pues recordar que el número de valencia pues siempre el número de valencia siempre se obtiene del último nivel de energía. Es decir, si acá siguiera otro nivel que dijera 4s, 4p, pues sumaríamos los electrones que tengan ahí, pero en este caso el último nivel de energía fue el tercero. Los dos pues segundo nivel de energía y el uno primer nivel de energía. 77, ¿cuál marcaron?
Listo, en la 77 tenemos la respuesta correcta, opción C. Pues nos preguntan sobre este proceso de sublimación y nos dicen qué cambió durante este proceso. Creo que es una respuesta que la podemos sacar a simple observación. Si yo les preguntara qué es más grande, el cubo cuando está en estado sólido o esta nube acá cuando está en estado gaseoso, creo que a simple vista podemos observar de que la nube es más grande que este cubo, ¿cierto? Y como es más grande, lo que va a cambiar en este caso va a ser el volumen, porque en estado gaseoso las moléculas ocupan todo el espacio del recipiente. De pronto no confundirse que la opción B dice el tamaño de las moléculas porque en estado sólido su diámetro es menor. Entonces, en este caso las moléculas, independientemente del estado que estén, va a ser iguales, no va a cambiar su tamaño. Les coloco el ejemplo, esto es un cubo de hielo, de agua. La molécula de agua es H2O. Y si la molécula de agua está en estado gaseoso, pues también va a ser H2O. Entonces la molécula no va a cambiar. Si cambiara, pues ya sería H2O2. Ahí sí ya cambiaría, pero en este caso eso no sucede. Entonces la molécula, su tamaño va a ser igual. ¿Listo? Claro para todos, muchachos, me confirman. Listo, excelente, excelente. Bueno, muchachos, ¿cómo les fue? Ya terminamos ahí. Cuéntame, Nelson. Dame un momentito. Bueno, cuéntame y ya.